Bienvenidos a TechEase. Cerrábamos el programa pasado contándoos que Jack Dorsey había puesto a la venta su primer tuit. Y a continuación, la siguiente pregunta era ¿y qué clase de bien es un tuit para que pueda venderse? Es un NFT. Quedaos con estas siglas porque no vais a parar de escucharlas. Eso sí, vamos a detenernos aquí para explicar bien qué son los NFTs y en qué consiste este mercado de compraventa de tweets, y no solo tweets, sino otros bienes digitales, una amplia gama de ellos. Empecemos por el principio. ¿Qué es un NFT? ¿Qué significa? Por sus siglas en inglés quiere decir token no fungible, que al final de una explicación muy larga, muy larga, podemos decir que es un bien o un activo digital. Como por ejemplo ese tweet de Jack Dorsey. Eso es un NFT. Un GIF también puede serlo, una imagen digital en 3D, un vídeo corto, una animación, un boomerang. Este es otro ejemplo, es LeBron James haciendo un espectacular mate en un partido de la NBA con los Lakers. Ese clip de la jugada es un NFT que, por cierto, hacerse con uno de estos puede llegar a costar $99.000. Y el NFT es eso, es todo lo que veis, ese clip de LeBron James haciendo un mate. Este tipo de bienes, como son digitales, no son fungibles, que es otra de las principales características de los NFTs. Es decir, no fungible quiere decir que son bienes que no se consumen con el uso. Por ejemplo, un cuadro de Picasso es un activo no fungible, ya que vamos a un museo y lo vemos, lo observamos simplemente, pero no lo consumimos. Los NFTs tienen esa misma característica. Nunca estarán en las manos físicamente de sus consumidores o propietarios, ni tampoco se consumirán. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene cuando se compra un NFT? Simplemente un certificado digital que confirma la propiedad del mismo, el aval de que ese clip de LeBron James te pertenece. Al final, lo que estás comprando es un archivo MP4, PNG, GIF, y hay muchos tipos de esos NFTs. De hecho, cualquier tipo de archivo es susceptible de convertirse en uno de ellos. Hay tanto obras de arte, collage, cromos, objetos de colección, prendas de ropa, zapatillas, eso sí, todo digital. Y esos NFTs son ese tipo de activos exclusivamente en ese universo digital. Así que estos productos también se compran en sus marketplaces específicos y hay varias plataformas de compraventa especializadas como el Amazon de los NFTs de este tipo de bienes. Y todo esto está en el universo blockchain. Como esta tecnología te permite validar transacciones, ya sean monetarias o no, sin necesidad, de acudir a un tercero que verifique esa transacción, todas esas compraventas se sustentan en blockchain, que es una tecnología descentralizada. Blockchain se utiliza para muchas cosas y tiene muchísimas aplicaciones, así que se pueden hacer muchas transacciones dentro de esa tecnología, y entre ellas también el intercambio de NFTs. Ahí los usuarios interactúan directamente entre ellos y cierran sus propias transacciones. Al adquirir un NFT, esa operación se registra en la cadena de bloques, en vez de, por ejemplo, hacer un pago en el banco y que se registren los movimientos de la cuenta. Digamos que los NFTs están encerrados en ese mundo del blockchain. Hago un inciso. Para explicar blockchain necesitaríamos un programa aparte, así que no vamos a meternos ahora en detalles. Solo tenéis que saber que sí hay una comunidad enorme que ha creado sus propias soluciones, marketplaces, aplicaciones y servicios en blockchain, y esta comunidad opera gracias a esa tecnología de forma independiente, y para ello también se sirven de criptomonedas. Las divisas que se usan en blockchain son criptomonedas. Por ejemplo, si quiero comprar un NFT necesitaré Ether, que es la moneda de la red de Ethereum. Vamos a recapitular. Los NFTs son bienes no fungibles, se basan en tecnología blockchain y normalmente se intercambian con criptodivisas. Es un mercado que tiene su propia infraestructura, sus vendedores, compradores, tiendas, obviamente todas digitales, sus divisas y también sus propias reglas. Y hablamos de todo esto porque este mercado está viviendo una fiebre espectacular.
Muchísimas personas se están metiendo ahora en este mercado y quieren comprar y vender estos bienes digitales o NFTs. Así que antes o después os ibais a enterar igualmente de qué va todo esto, porque hay una gran fiebre que se traduce en que muchísimas personas están interesadas en este mercado y están pagando auténticas millonadas por esos NFTs. Aunque esto no ha surgido de la nada, el conocimiento de este mercado sí que estaba en grupos reducidos de gente que está metida en el mundo blockchain y de las criptos. Ahora ha trascendido al público más generalista, eso es lo que ha ocurrido, y por eso ese repentino crecimiento tan espectacular que ha sumado muchísima gente a esta tendencia. Otro ejemplo de NFT, como os dije, hay alguien que ha pujado por un tuit y que ha puesto sobre la mesa $2,5 millones. Otro caso, estos cromos que también son NFTs, se intercambian en esta plataforma y después se juegan partidos de fútbol con los mismos. Son más o menos caros en función del jugador, pero igualmente para ser solo cromos sí que siguen siendo caros. En función de su escasez o rareza pueden ser más o menos caros. Y en realidad los precios dependen de lo que alguien esté dispuesto a pagar. Una de las preguntas que puede surgir es ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y por qué hay gente dispuesta a pagar tantísimo dinero por NFTs? Y también, ¿cómo se ha acabado creando un mercado propio en torno a todo esto? Digamos que los Sims es un videojuego o un juego, ¿vale? Que lo desarrolla una empresa y te lo vende para que tú juegues en un entorno cerrado, porque realmente los Sims es un entorno cerrado, o por lo menos cuando yo jugaba o lo que puse en el post era un entorno cerrado. Pero al llegar la tecnología blockchain y sobre todo los tokens, ¿vale? Si tú juntas esa parte de los Sims o ese concepto de los Sims con la tecnología blockchain y el concepto de los tokens, lo que te permiten es un entorno cerrado como eran los Sims, te permite abrirlo, es decir, que ya no lo desarrolle una sola empresa, sino que sea como una especie de terreno por construir que se lanza a Internet, y lo que te permite es meterle dentro una economía, que es el propio token. Entonces, por ejemplo, ayer estaba jugando yo, lo quise probar para poder contarlo, un juego de ordenador que está basado en la antigua Roma, ¿vale? Entonces, tú tienes una explanada, tú compras una explanada y tú te construyes tu casa, y luego en esa casa pues puedes arrendar los terrenos para que otro los cultive, puedes pagar a soldados para hacer tus propios ejércitos, etc. Eso ya no se hace con, digamos, moneditas digitales de un videojuego que no valen nada, sino que eso se hace con tokens de verdad, que son NFTs. Y se pagan con tokens que luego en la vida real tienen un valor económico real para el usuario. Entonces, realmente es como ese videojuego de los Sims, solo que con una economía real dentro. Cristina hablaba de esos terrenos que se compran en videojuegos, que es otro de los ejemplos. Y es cierto que se está viendo muchísima actividad en dos segmentos dentro de estos bienes digitales. Por un lado, el mundo del gaming, donde se están vendiendo esas parcelas digitales dentro de los videojuegos, y también, por otro lado, se está usando mucho en el mundo del arte. De hecho, hace unos días se ha subastado un collage digital en Christie's. El importe que se ha pagado en esta subasta supone el récord mundial en obras de arte digitales y también el precio más alto por el que se ha pujado en una subasta online. ¿Cuánto pagó el coleccionista por este NFT? Nada más y nada menos que $69 millones. De hecho, es la primera vez que una casa de subastas de la talla de Christie's abre las pujas a un NFT. Como decimos, esta fiebre ha explotado hace muy poco, a principios de año, aunque todo este mercado sí que existía ya desde hace un tiempo. Y dado este boom que hay, he aprovechado y he querido experimentar yo misma en este mundo de los NFTs. Mi objetivo ha sido crear un NFT e intentar también ponerlo a la venta, entrar en ese mercado a ver lo fácil o lo complejo que era todo este proceso. Desde cómo se sube el producto a uno de estos marketplaces, qué es lo que requiere y cómo funciona el proceso. Así que he tirado de contactos y he llamado a Carmen Rubio, que es arquitecta y tiene muchísimos programas en su PC y también muchísimas ideas, lo cual ya es un buen principio. Con eso ya puedes empezar a hacer tu propio NFT. Lo primero es decidir qué forma le vas a dar, qué quieres construir. Si va a ser un cromo, si será un paisaje, un emoticono, una imagen surrealista, un personaje, lo que quieras.
pero tienes que buscar un enfoque o una historia para tu NFT y ponerte a crearlo, tienes que ejecutarlo. En este caso, nosotras hemos optado por un paisaje en 3D en el que hemos ido introduciendo diferentes elementos. Así que hemos ido creándolo poco a poco, metiéndole cosas a ese paisaje, como podéis ver en las imágenes. Pues hemos partido de un modelado 3D que, al ser un archivo digital, podía tener más potencial que generar una imagen estática. Y nada, hemos partido de una topografía hecha a base de fotogrametría de Google, y luego le hemos ido añadiendo como una serie de elementos 3D, como árboles, y generando un paisaje. Y finalmente le hemos añadido como un poco más de decorado para generar como un poco pues eso, como el NFT que queríamos, recalcando un poco el tema al ser una pieza digital, ir más allá de lo estático. Hemos generado un archivo 3D con el que se puede interactuar, y partiendo del título como que daba una pista, y una vez dentro del modelo pues hay un acertijo que mediante el recorrido a través de él se interactúa y se intenta adivinar. Hemos trabajado en el archivo de modelado, el programa de modelado 3D Rhinoceros, y diría que unas 3 horas en total. Bueno, la producción del arte en sí, yo creo que es más sencillo que subirlo a la propia plataforma, que bueno, imagino, o sea, bueno, requiere informarse un poco de cómo funciona, familiarizarse con las criptomonedas y el sistema blockchain. En definitiva, hemos creado este archivo. Una vez hemos dado forma a ese NFT, podemos acudir al mercado a venderlo. En nuestro caso, hemos probado en la plataforma OpenSea, que es una de las más grandes de compra-venta de estos activos. Te abres una cuenta, ya tienes la obra digital que has creado previamente y simplemente pinchas en Crear colección. Pones una imagen que defina esa colección, un nombre y una descripción. Vamos, que es un proceso muy parecido a subir una imagen en una red social, es muy sencillo. Después ya vas completando los detalles de la colección. En nuestro caso, al comprar el NFT desbloquearíamos un contenido extra que lleva, es decir, la persona obtendrá además un archivo en 3D que no pudimos en este caso subir a la plataforma porque no admitía el formato ni tampoco el peso del archivo. Y a medida que vas completando esa ficha te aparece también el contrato y el identificador del token. Una vez has creado la colección, que es la parte más difícil, ya puedes empezar a vender. Para eso introduces el precio de venta, la divisa, en este caso seleccionaríamos Ether. Si quieres poner un rango de precios y la posibilidad de recibir ofertas más baratas, también puedes hacerlo. Y si no, también puedes optar por subastarlo. Una vez seleccionado ese precio, llega el problema y ya vemos que el proceso no era tan sencillo. Tienes que tener una cuenta de criptos, por ejemplo, una de las más recomendadas es MetaMask, y tienes que tener saldo en ese monedero. Lo más fácil, yo creo, es cambiar euros por criptos, y eso ya es otro proceso aparte, ya que tampoco es fácil hacerse con liquidez en Ether, la red de Ethereum, y menos sin pagar muchas tasas, ya que ahora es bastante caro comprar Ether con una tarjeta de débito. Pero bueno, si no es tu caso y si ya tienes una cartera en la que tienes divisa, entonces el proceso sí que es sencillo, porque solo tienes que asociar esa cartera a tu plataforma y el método de pago que tienes asociada a la misma. En el caso de que eso ocurra y tengas saldo en tu monedero de criptos, ya llegaríamos a un segundo problema, a un segundo paso, y es que si tienes criptos, aún así, tienes que pagar una tasa para poder comercializar tu NFT. Si quieres que entre en el mercado ese bien digital que has creado, tendrás que pagar por lo que se llama el gas, que es una tasa con la que pagas o compensas la tarea de meter tu NFT en blockchain, en la red de Ethereum. Es decir, como si quieres vender un objeto en Amazon, en vez de pagar la tasa que te pide ese marketplace, en este caso lo pagamos en la plataforma específica de los NFTs, que también tienen sus comisiones. Lo que pasa es que ahora mismo están muy caras, y eso es porque alguien tiene que integrar tu NFT a la cadena de bloques. Nosotras, de hecho, de momento no hemos dado ese paso, ya que ahora mismo el gas, esa tasa que os digo, está muy cara. Hemos hecho varias pruebas en diferentes días para ver cuánto nos va a valer vender ese NFT,
pagando obviamente las comisiones que nos pide la plataforma. Y en algunas de esas pruebas esa tasa ha llegado hasta los $100. Así que vamos a esperar a que esto baje y no sea tan caro, a ver si así podemos comercializar, vender o al menos intentarlo nuestro NFT. Así que nos hemos adentrado un poco en el universo de los NFTs y del blockchain, que tiene sus propias plataformas, métodos de pago, carteras, divisas e infraestructura. Es un mundo en el que, sobre todo, tiene cabida gente que está familiarizada con la tecnología, con el mundo cripto, ya que es un sistema descentralizado que tiene sus propios códigos que no siempre son fáciles de entender. Claro que este mercado es extremadamente volátil y solo depende de lo que unos y otros estén dispuestos a pagar. Pero además de lo que unos y otros vayan a abonar, no es un mercado exclusivamente entre individuos. Algunas empresas también están ya entrando en este mercado y están desarrollando sus propios NFTs dentro de su estrategia de producto. Un metaverso básicamente es un universo pero creado en Internet donde no hay, por decirlo de alguna manera, límites. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de un metaverso tú puedes hacer exactamente lo mismo que en el mundo real, solo que lo haces digital. Firmas de moda o, en este caso, una empresa que desarrollaba videojuegos que muchos conocemos, que es Atari, ha desarrollado ya una línea de ropa sobre NFTs que los usuarios de un metaverso, de un videojuego, pueden ponerse. Entonces, las oportunidades de negocio, pues pensemos que, por ejemplo, Burger King es una empresa que hace poco estuvo estudiando la posibilidad de anunciarse en las camisetas de los jugadores del FIFA, ¿vale? O sea, son patrocinios digitales, ¿vale? Esto mismo se puede hacer dentro de los metaversos de manera única utilizando NFTs. Hay una empresa que ha firmado ya para montar su propio casino dentro de Decentraland, que es otro metaverso, ¿vale? Es otro mundo. Es un casino digital y lo que ha dicho es que va, digamos, a patrocinar todos los carteles del edificio. Entonces, estamos hablando de que tenemos que ponernos en la piel de los usuarios de ahora, de la gente que juega a los eSports o que juega a los multijugadores online de ahora. Esa gente es digital completamente y esa gente probablemente atiende más a la publicidad que ve online que a los carteles que ve por la calle. La idea es poder, digamos, crear valor de esa manera y luego poder transmitirlo utilizando los tokens. Estos NFTs sí pueden tener sentido como otro tipo de productos dentro de la oferta de una compañía. Y sí, con los NFTs también se puede crear valor para el usuario. Sin embargo, es verdad que ahora estamos en un momento en el que hay muchísima especulación en el mercado y también hay mucho hype. Se trata de un mercado emergente que todavía debe asentarse. Creo que, en mi opinión, lo que va a suceder es que estas empresas entrarán dentro de la industria de, digamos, estos ecosistemas tokenizados simplemente por complementar sus modelos de negocio y sobre todo poder sacarles rentabilidad y poder transmitirlos. Porque la especulación, es verdad que ahora estamos viviendo un momento de especulación absoluta con los NFTs, pero creo que es digamos, un proceso lógico, como ya nos pasó con los tokens y las ICOs, hasta que el mercado se asiente y los NFTs ya se conviertan en un activo que no suscite tanta excitación a nivel de especulación económica. O sea, no creo que sea un hype, sí que creo que los precios que estamos viendo ahora se relajarán, pero no es un hype y te diré porque yo cada vez tengo más, en el despacho tenemos cada vez más empresas grandes, marcas buenas, o sea, buenas en cuanto a red de clientes que nos están pidiendo que les hagamos propuestas para crear NFTs dentro de sus estrategias comerciales. Entonces, por eso no creo que es un hype, porque realmente tiene mucho sentido en algunos sectores y para lo que son las marcas, algunas marcas de algunas industrias, en cuanto al engagement de ese público más digital, es el vehículo perfecto. Entonces, ya te digo que nosotros, de hecho, antes de esta entrevista, estaba yo en una call con unos clientes del sector de la moda con los que estamos diseñando un token, un NFT, para una campaña que van a lanzar próximamente. Entonces, no creo que sea un hype, es más, creo que es un activo que, ya te digo, viene desde el 2015-2016
Y yo creo que simplemente nos va a acompañar, lógicamente no a los precios que estamos viendo ahora, pero eso también me parece bien. Creo que los precios de ahora no son muy razonables. Y según Bloomberg, este mercado, el de los NFTs, ha crecido un 300% en 2020 en tasa interanual y, como vemos, eso significa que ha crecido muchísimo en 2020. El 2021 también ha empezado fuerte y esto es solo el principio.